Baruch Hashem, Yahweh. Bendito sea el Eterno que vive y reina con poder en lo alto, sea exaltado por siempre y para siempre. Nuestro Rey poderoso, Yahshua HaMashiach, Rey de Israel. Sean bendecidos una vez más, amigos, amigas, que aquí la Casa de Israel, que nos acompañan en cada una de las presentaciones que tenemos. Y en esta oportunidad nos complace comenzar una nueva oportunidad después de las celebraciones del séptimo mes. Estamos ya en un comienzo, en otra etapa diferente, donde estaremos comenzando otros estudios respecto a lo que nuestro Padre Celestial nos ha manifestado para estos últimos tiempos. Y de esta manera, pues, llegar a lo que el plan del Eterno nos ha permitido manifestar en estos últimos tiempos. Así que vamos a orar primeramente, vamos a poner todo en las manos del Padre Celestial y que sea Él dirigiéndonos en todo lo que se haga en este lugar, ya que lo que queremos es que la verdad sea expandida, como está el plan de Yahweh, que vayamos a todas las naciones con el mensaje de la salvación, del arrepentimiento, volviéndonos a Yahweh, nuestro Creador, por medio de Yahshua HaMashiach. Y es una oportunidad muy bella y hermosa de agradecer al Padre por sus maravillas. Así que vamos a hacer una tefilá y vamos a darle gracias al Padre Eterno por su misericordia. Padre, nuevamente nos ponemos en tus manos. Reconocemos, Abacados Yahweh, que eres tú quien hace las obras perfectas, quien guías y diriges a tu pueblo en estos últimos acontecimientos de los últimos tiempos del fin. Gracias, Padre, porque nos has enseñado cosas maravillosas, cosas bellas en las cuales tu plan perfecto no se ha detenido a pesar de la obstrucción de las religiones, a pesar de los obstáculos contra el pueblo de Yahudá, contra las demás naciones árabes. Tu plan sigue avanzando, llevando la salvación a todos los que son herederos de la misma. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de nuestro Rey y Salvador, Yahshua HaMashiach, el enviado que tú enviaste a traernos la luz de tu reino, la salvación, el perdón de la transgresión y nuevamente injertarnos en el olivo para ser el pueblo, para la gloria de tu nombre. Baruch Hashem, Yahweh. Bendito el que vive y reina para siempre. Bien, pues en esta hora vamos a comenzar con un tema muy importante. Estamos viendo los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo, globalmente. Lo que está sucediendo no es casualidad ni coincidencia de todo lo que está efervesciendo en este momento, tanto en el Medio Oriente, tanto como en las naciones, Estados Unidos y todo el globo terráqueo en general. Son tiempos de reflexión, son tiempos en que hemos llegado ya al plan de Yahweh que se va a concretar para que todos aquellos que son herederos de la salvación conozcan el plan, salgan de la idolatría, salgan del pecado, de la maldad, de la transgresión y que vengan a la presencia del Padre Eterno para remisión de pecados por medio de Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem, Yahweh. Y este es el propósito. Vamos a ir al comienzo del pueblo de Israel. Vamos a ir cuando la promesa le fue dada a Abraham y a su descendencia. Muchos no definen exactamente los dos pueblos que van a estar al final de los tiempos. Se han enfocado solo en Israel, se han enfocado en sus problemas, se han enfocado en sus situaciones, en la tierra del que se está peleando en este momento entre ellos y los llamados palestinos, que son el antiguo enemigo de Israel llamado los filisteos, y que nuevamente aparecen en escena los descendientes de Ismael. Yahweh hizo un plan perfecto con dos pueblos para este final de los tiempos. No se toca mucho el tema por temor a muchas represalias, porque es un tema fuerte que realmente amerita mucho tacto. Pero vamos a leer en Bereshit, lo que es Génesis capítulo 17, cuando Yahweh le dice a Abraham la promesa, el pacto. Y lo vamos a leer lo que dice la escritura. Dice la palabra:
Génesis 17:3. Cayó Abraham con la cara en tierra y Yahweh le habló así: esta es mi alianza que yo voy a hacer contigo. Está hablando con Abraham. Tú serás el padre de muchas naciones. No te llamarás más Abraham, sino ahora serás Abraham, porque te tengo destinado a ser padre de muchas naciones. Yo te haré crecer hasta lo sumo. Pueblos y reyes saldrán de ti, de generación en generación, para siempre en adelante. Yo seré el Elohim tuyo, y después de ti y de tu descendencia. Yo te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, toda la tierra de Canaán en posesión perpetua, y seré el Elohei de los tuyos. Bendito el Padre eterno. Esta es la promesa dada a Abraham y a su posteridad con su descendencia. Que está hablando el Padre, que lo va a hacer padre de multitudes, padre de pueblos, de gobiernos. Y no solo eso, les da herencia la tierra llamada Canaán, hoy conocida como la tierra de Israel en el Medio Oriente. Por eso la disputa de estos últimos tiempos, el conflicto que hay. Pero vamos a ver la otra parte. Está haciendo la promesa con Abraham y dice con su descendencia. No está haciendo acepción de personas. Recordemos que Yahweh le había dado una promesa a Abraham de que de su descendencia vendría el Mesías también. Y pues cuando le dice, le da a entender la promesa a él y a su esposa Sarai, se burlan de que esa promesa, a su edad de ellos, ya unos 90 y otros 100, pues no habría posibilidades de quedar embarazada para tener un hijo. Pero Yahweh es quien hace las cosas en su momento preciso. Y entonces Sarai se burla cuando escucha estas palabras. Mas, sin embargo, la palabra de Yahweh es fiel, permanente, que tiene el propósito. Entonces, ya ambos dos, Sarai y Abraham, reciben la promesa. Y al ver que no viene nada, que tienen la relación normal de entre esposos y no sucede nada de embarazo, no sucede nada de lo que el padre le había prometido a Abraham. Entonces Sarai, tratando de ayudar a Abraham, le dice que se vaya con su sierva, adelantándose al plan de Yahweh. Y de esta manera es como nace Ismael, ¿verdad? Porque entonces ahí cuando vemos que nace Ismael, se adelantan al propósito de Yahweh. Agar y Abraham tuvieron la relación adelantándose al pacto de Yahweh. Y ahí nace Ismael. Entonces, Ismael es hijo de Abraham también. Es hijo también, simiente que va a contar para este último tiempo y está incluido también en el plan de Yahweh. Pero, como avisé al principio, se adelantaron al propósito de Yahweh. Se adelantaron a lo que Yahweh en su tiempo debería de haber hecho con ellos. Y Sarai, la mujer de Abraham, interponiéndose en el plan de Yahweh, hizo que Abraham se adelantara al propósito y por eso nació Ismael. Ahí no es rechazado, aunque fue echado al desierto con su mamá y todo eso así, pero el plan del Eterno tiene su propósito. Entonces vamos ahora al capítulo, al versículo 15. Y vamos al versículo 15. Dijo Elohim a Abraham: a Sarai tu esposa ya no le llamarás Sarai, sino será Sara. Yo la bendeciré y te daré de ella un hijo. La bendeciré de tal manera que pueblos y reyes salgan de ella. Abraham, agachándose, tocó tierra con su cara y se puso a reír, pues pensaba: a un hombre de 100 años le dará un hijo. Y Sara a sus 90 años va a dar a luz. Y dijo Yahweh: si al menos aceptaras a Ismael como tal. Pero Yahweh le respondió: de ninguna manera, pues va a ser Sara tu esposa quien te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Con él firmaré mi pacto, haré una alianza eterna con él y con su descendencia después de él.
En cuanto, aquí vemos al Padre Eterno obrando con Ismael. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Yo lo bendeciré y le daré una descendencia muy grande y muy numerosa. Será padre de 12 príncipes y haré de él un gran pueblo, pero el pacto mío no lo voy a hacer con Isaac, que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Así terminó Yahweh de hablar con Abraham y se alejó. Aquí, esta es la promesa que se le dio a Abraham. Se le había dado la indicación de que iba a tener un hijo donde iba a ser bendecida todas las familias de la tierra, y ese plan no podía pararse de ninguna manera, no podía ser estorbado, aunque Sarai se adelantó dándole a Agar, su sierva, a Abraham como esposa para adelantarse y que tuviera un hijo. De esto nació Ismael. Y Yahweh, cuando está haciendo el plan y le está diciendo nuevamente a Abraham lo que va a suceder, dice Abraham, si tan solo tomaras en cuenta a Ismael. Pero dice Yahweh, de ninguna manera, porque mi plan ya está decidido, diseñado para el propósito que te comuniqué al principio. Pues dice, Sarai tendrá un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Con él firmaré mi pacto. O sea, Ismael ya había nacido y después nació Isaac. Pero el pacto ya lo había decidido Yahweh. Por eso le habla aquí desde el mismo capítulo 17. Dice, y te daré a ti y a tu posteridad la tierra en que andas como peregrino, toda la tierra de Canaán en posesión perpetua, y seré el Elohim de los tuyos. Aquí Yahweh ya le había dicho a Abraham que aún la tierra de Canaán era para Isaac y todos sus descendientes. Desde aquí ya le está dando el plan Yahweh a Abraham, que ya la tierra le pertenece a quien él decidió en su corazón. Entonces, aunque Ismael ya nació y aunque Ismael ya está ahí, pero no hay ningún pacto con él. Directamente le dice Yahweh a Abraham que no es el pacto con él, sino con Isaac y con su descendencia. Y ahí vemos, después de que se cumple el propósito, que nace Jacob, que es Esaú, viene también Isaac, y viene ya la descendencia, perdón, de lo que va a ser nuestro padre Yahweh con Abraham y la descendencia de Isaac, porque hay un pacto, hay una promesa. Entonces, de esta manera, es como Yahweh va a hacer que se haga su propósito. No hay una manera de cambiar el plan. Por eso les comentaba al momento de entrar a la parashá, que los eventos, lo que está sucediendo hoy en día en el Medio Oriente, en todas las naciones, en todo lugar de la tierra, es el plan de Yahweh en acción. No hay manera de evitarlo, no hay manera de evadirlo, porque esto es lo que Yahweh decidió. Es lo que Yahweh ha formado para el tiempo del fin. Y entonces es cuando nosotros como creyentes, como hijos del Eterno, debemos cumplirse todas las cosas anunciadas por el Padre Eterno. Cuando nace Ismael, vamos a ver lo que dice aquí, vamos a dar un poquito más de contexto. Sarai, esposa de Abraham, no le había dado, capítulo 16 del Bereshit, del Génesis. Sarai, esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Y dijo Sarai a Abraham, ya que Yahweh me ha hecho estéril, toma a mi esclava por mujer, a ver si por medio de ella tendré algún hijo. Abraham hizo caso de las palabras de su esposa, y cuando llevaban 10 años viviendo en Canaán, tomó Sarai a su esclava Agar y se la dio por mujer a su esposo Abraham, el que la recibió con tal quedando embarazada. Y aquí donde empieza el nacimiento de Ismael. Se adelantaron a la promesa de Yahweh. Por eso Yahweh le recalca a Abraham, ya está aquí Ismael, si tan solo miraras a Ismael. No, de ninguna manera. Mi pacto es como ya estaba planificado. Será con la descendencia de Isaac. Con él haré
el pacto perpetuo, pero aún así desde ya tienes también la tierra para que ya no estés navegando ni andes errante. En la tierra de Canaán, lo que ahí se conoce como la tierra de Israel, es la manzana de la discordia en este último tiempo. Recordemos que esta es la promesa de Yahweh. No es que los filisteos o los filisteos o los palestinos, como se está nombrando hoy en día, es su tierra de ellos. De ninguna manera. Desde el capítulo 17, Yahweh le dice estrictamente a Abraham, y esta tierra será tuya, estará en tuya en posesión perpetuamente. Claro, como hemos dicho, en el siglo pasado también sucedieron eventos muy importantes después de la Segunda Guerra Mundial, donde se repartió la tierra y pues sucedieron eventos que no voy a entrar en detalle en este momento porque es otro tema, pero todo lo que ha sucedido en esos últimos 2 siglos, desde el siglo XX y siglo XXI, son paralelos de cosas extraordinarias donde se desarrolla todo el plan de Yahweh de una manera muy fuerte. Porque aquí vamos a ver a los 2 descendientes de Abraham, a Isaac y a Ismael. Cuando ya nació Isaac, se burlaban de Isaac, Ismael y su mamá. Y por eso Sarai le pidió a Abraham que la despidiera. Y fue que Abraham actuó en contra de ella, a pesar de que era su hijo, pero le dio prioridad al plan de Yahweh porque era lo que en ese momento era la importancia para que el plan de Yahweh continuara en avance. Dice el versículo 5. Al notarse Agar en ese estado, comenzó a despreciar a su señora, la cual dijo a Abraham, la ofensa que me hace recae sobre ti. Soy yo quien te di a mi esclava por mujer, y cuando se ve embarazada me trata como un desprecio. Juzgue Yahweh entre nosotros. Abraham le contestó, ahí tienes a tu esclava. Haz con ella como mejor te parezca, y como Sarai la maltratara, ella huyó. O sea, se desterró. La encontró el ángel de Yahweh junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino del sur, y le dijo, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella contestó, vengo huyendo lejos de mi señora Sarai. El ángel replicó, vuélvete donde tu señora y ponte a sus órdenes con humildad. El ángel de Yahweh declaró, yo multiplicaré tal forma tu descendencia. Aquí el ángel también le está dando una palabra a Agar, la esclava de Sarai, porque ya tiene un hijo de Abraham. Y le dice, yo multiplicaré en tal forma tu descendencia que por su gran cantidad no podrá contarse. Mira, que estás embarazada y harás un hijo al que llamarás Ismael, porque Yahweh ha oído tu aflicción. Este será un hombre feroz que se levantará él contra todos y todos contra él, y él alzará su tienda al frente de la de sus hermanos. ¿Sí? Aquí vamos a ver la historia, cómo se desarrolla. Nace Ismael y el ángel de Yahweh se le aparece cuando van en camino al desierto. Le da la promesa que también su hijo será un hombre de poder que tendrá mucha descendencia y le da la clave de lo que va a ser Ismael. Dice en el versículo 12, este será un hombre feroz, que se levantará él contra todos. O sea, se va a levantar contra todos sus hermanos, va a habitar enfrente de sus hermanos, va a estar en medio de sus hermanos, pero con odio, pero con rencilla, pero con desprecio, porque así lo estableció Yahweh. No puedo darle una respuesta. Yahweh solo sabe el propósito. Lo que entiendo es que dice Yahweh que era para probar la fe de la descendencia de Abraham. ¿En dónde confiaban? ¿En quién confiaban? ¿Por qué confiaban? Y precisamente por eso puso a ese pueblo, los descendientes de Ismael, que estuvieran cerca de ellos, con un propósito muy adverso. Entonces, teniendo todo el contexto, vemos cómo hoy en este último tiempo, estamos en el siglo XXI, año 2025. Los eventos que se han establecido en las Naciones Unidas, dándole lugar a Palestina, que sea un Estado,
Recordemos que son los filisteos, son los descendientes de Ismael y de Esaú, que están en el Medio Oriente como familia de Isaac y de Abraham. Son descendientes, son hermanos, son familia, pero con diferente propósito. De la promesa hecha a Abraham, por medio de Isaac, es que vamos a ser bendecidos todas las familias de la tierra, todas, sin excepción de personas. Y por el lado de Ismael viene la oposición, viene la persecución, viene el anti-Mashiach, viene el antiplan de Yahweh. Y por eso aparecen los dos en escena, tanto en el principio como en el final de los tiempos. Esto es maravilloso. Por eso Yahweh nos dice en Isaías 46, 8 en adelante, dice, yo les anuncio el futuro desde el principio. Este es el principio. Como nuestro Padre nos da la clave desde el principio de su escritura, para que vayamos viendo el plan, como dice su palabra, a través de generaciones, a través de pueblos, de gobiernos, de todo lo que está aquí escrito. No hay ninguna duda del plan. Y entonces lo que estamos viendo ahora, se está desarrollando el plan de una manera definitivamente tremenda, porque se está viendo cómo el plan se desarrolla en toda su magnitud. El plan está llevando completamente los pasos como Yahweh lo estableció para que se cumpla el propósito. Hace un promedio de 15 años, yo hablaba 15 años atrás hablaba yo de esto, y me decían que estaba loco, que estaba blasfemando en cierta manera también. Pero desde hace ya unos 15 años que nos convertimos a la Torah y que empezamos a buscar el camino de Yahweh de la manera correcta, pues aparecen todas estas señales, aparece toda esta escritura que nos trae la luz para este último tiempo. Cuando estábamos en el cristianismo no se hablaba de esto. Se habla de un anticristo se dice que era la Iglesia Católica, que era el Papa, que era la vacuna, tantas confusiones que realmente no tienen nada que ver con lo que nos marca la escritura. Por eso, cuando vemos esto aquí, vemos cómo estos dos pueblos que están desde el origen, el nacimiento de Ismael y el nacimiento de Isaac, se viene una confrontación, porque aunque son familias, pero va a haber entre ellos una división de poder, división de identidad. Los dos se consideran hijos de Abraham, pero los hijos de Ismael tienen otro propósito. No confían en Yahweh, no confían en Mashiach, Yahshua. No aceptan que Yahshua es el hijo de Yahweh enviado para salvar a la humanidad del pecado, de la transgresión que se cometió en contra de la voluntad de Yahweh. Y por eso ellos dicen que no hay otro Dios, sino el que mencionan ellos, que ahora están mencionando al Dios de las potestades, Alá. No lo debo de mencionar porque ese nombre no debe estar mencionando en mis labios, pero lo estoy mencionando como una forma de enseñar, porque ellos tienen otra ideología, otro Dios diferente al de nosotros. Ellos enseñan que su Dios, y prácticamente así lo dice el Corán, que todos los que somos diferentes a ellos somos infieles, que nos deben de matar y que si no queremos pagarles un impuesto o servirlos como esclavos, pues nos van a pagar por aquí como dice la palabra. Por eso aquí está diciendo desde el versículo 12 del capítulo 16, dice la descendencia de Ismael, dice, este será un hombre feroz que se levantará, él contra todos y todos contra él. Lo estamos viviendo. Esto no es una fantasía. Usted lo puede corroborar en su comunidad. Ahora, ¿quién es Ismael? Pues es el pueblo musulmán. Es el pueblo que se ha dispersado también por todas las ciudades. Lo vemos en Francia, lo vemos en Inglaterra, lo vemos en Suecia, lo vemos en México, lo vemos en todos los continentes, en todos los lugares, porque está escrito aquí que serían pueblos, que serían comunidades grandes de gente que estaría marcando ciertas etapas de la vida, especialmente en los tiempos del fin, como lo estamos viviendo. Por eso aquí dice, este será un hombre feroz que se levantará él contra todos y todos contra él y alzará su tienda al frente de la de sus hermanos. ¿Qué pasó? En el primer siglo, antes de que se destruyera el templo, después de que se destruyó el templo, hicieron una mezquita musulmana
cerca de donde estaba el templo. No es en el mismo lugar, porque el templo estaba más abajo, pero así como dice la escritura, que se establecerían enfrente de sus hermanos. Y allá está ya Judá, el pueblo judío, que es parte de la descendencia de Abraham, que no es todo Israel, que es una de las tribus unida con Benjamín y Leví, pero asentados allá para cuidar el territorio, y allí mismo se asentó también Ismael enfrente de sus hermanos. Y hay pelea por la tierra. Los descendientes de Ismael dicen que esa tierra les pertenece. Recordemos que cuando los judíos, el reino del sur fue disperso, llevado a Babilonia, ellos los descendientes de Ismael tomaron posesión de la tierra, se adueñaron de la tierra y se establecieron en la tierra. Cuando ya en estos últimos 2 siglos de la historia humana, por decir, de que nuevamente las Naciones Unidas forman el propósito de darle el voto de Guatemala para que nuevamente los judíos tengan una tierra, y es exactamente de donde salieron, de la tierra de Canaán, lo que hoy se conoce como la tierra de Israel. Y ahí empieza el conflicto. Empiezan a decir los palestinos que se les robó su tierra, que Israel les está invadiendo su tierra, y empiezan las peleas y empiezan los conflictos como los vemos hoy día. Y aquí es donde se levanta la escritura en el capítulo 16-12 de Génesis, donde dice: este será un hombre feroz que se levantará él contra todos, y contra todos estará, y su tienda estará enfrente de sus hermanos. Aquí vemos el conflicto. Como en el siglo pasado, cuando la ONU decidió dar por voto unánime el nuevo territorio para Israel que regresara a su tierra a los judíos, ahí comenzó el conflicto que tenemos hoy día. Y no ha cesado, a pesar de la democracia, a pesar de las embajadas, a pesar de los gobiernos que interceden. Nadie puede parar el plan de Yahweh. Esto es escritural. Esto tiene que suceder, tiene que acontecer. Y por eso los vamos a ver a ellos, el hijo de Ismael y al hijo de Abraham, de Isaac, en plena confrontación. Y esto nos atañe a nosotros porque somos descendientes de ellos. Estuvimos dispersos por ciertas circunstancias que nuestros padres fueron a hacer a las naciones lo que fueron viendo y se fueron apartando del camino de Yahweh. Pero ahora en el retorno, después de que hace 2 milenios, Yahshua HaMashiach nació para traer la salvación, para traer el plan de arrepentimiento y volvernos al Padre Eterno, han sucedido eventos muy especiales a través de estos 21 siglos. Pero específicamente siglo XX y siglo XXI está marcando el final de la etapa en el plan de Yahweh para toda la humanidad. El plan, la promesa fue, dijo Yahweh, Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, sin hacer acepción de personas, incluyendo a Ismael, incluyendo a los árabes, incluyendo a los musulmanes. Pero como ellos no aceptan al judío como parte de su familia, como parte de la bendición, se cumple lo que dice la escritura: será un hombre feroz. ¿Por qué Yahweh le estaba designando ese carácter de ser un hombre feroz? Porque eso es lo que iba a mostrar en este tiempo. Y así son ellos. Ellos no tienen amor. En el Corán no hay amor. Todo lo que leemos en el Corán, no hay ni una sola palabra que diga amor. Por eso no conocen el amor. Lo opuesto a lo que nos enseña nuestro Padre: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son enseñanzas que el Padre puso en su sola potestad en cada identidad de los descendientes de Abraham. Por eso ellos dicen que somos infieles, que si no seguimos sus tradiciones, su enseñanza, somos cerdos, somos monos y que nos deben de matar. Usted lo puede ver por las noticias. Las noticias desafortunadamente censuran la verdad, pero ponen todo lo que es opuesto a la verdad. Vemos ahí en las noticias cómo ellos, los descendientes de Ismael, los filisteos y los palestinos y los árabes, ponen a sus hijos con rifles, con ametralladoras, mostrando en el mundo que van a ser dueños del mundo por cierto periodo de tiempo, como está escrito. Y nosotros no podemos decir nada porque nuestra voz es acallada, lo podemos ver. Más sin embargo, la palabra no se puede detener. Nos va a costar, sí, la vida, quizás, porque esto así es, pero no hay temor ni miedo en lo que Yahweh nos ha
mandado a hacer, predicar la palabra, el reino de salvación a través de Yahshua HaMashiach, porque de los judíos, de aquellos que están en el Medio Oriente, de ahí vino la raíz de David, que es el Mashiach, Yahshua, que vino a obedecer el plan de Yahweh, como dice aquí, vino a cumplir el pacto que Yahweh había hecho con Abraham, que a través de la descendencia de Isaac, las naciones serían alcanzadas, perdonadas de sus situaciones y transgresiones a sus mandamientos. Y por eso es que estamos viendo todo este conflicto. No hay nada que espantarse. Vamos a padecer. En la otra teología, en la otra enseñanza doctrinal que nos enseñaban, nos decían que nos íbamos a ir en un rapto, que no íbamos a pasar por ninguna tribulación, que solamente por la gracia íbamos a hacerlo, pero no es así. Aquí la palabra nos enseña el plan desarrollándose conforme fue el corazón de Yahweh. Y sí, los puso ahí, porque muchos se dicen, pero si Yahweh sabía todo eso, entonces ¿para qué pone la escritura? ¿Para qué hace esto? ¿Y para qué acá? Sí, así lo es. Pero el Padre lo hizo precisamente para probar a aquellos que son fieles a Él. Aquellos que deciden tomar y dejar todo y volverse a Él y buscarlo para la gloria de su nombre, ser un pueblo que obedezca sus mandamientos. Estamos en medio de esta oscuridad. Hay mucha religión y nadie propone en su corazón hablar de esto, cuál es el plan del Eterno. Mientras que el musulmán, los descendientes de Ismael, se están esparciendo por todos los rincones de la tierra, tomando posesiones en los gobiernos para ser fuertes, para poder hacer la voluntad que ellos han impuesto, para hacer lo que dice aquí, será un hombre feroz, y lo estamos viendo. Por eso le digo, los últimos dos acontecimientos de estos dos centenarios, de estos 2 siglos, nos marcan cómo se ha venido evolucionando el crecimiento del pueblo de Israel y el crecimiento del pueblo de Israel, que también está regresando de entre las naciones. Los que estamos regresando estábamos dispersos por la razón de que nuestros padres decidieron desobedecer a nuestro Padre Celestial e irse en busca de otros dioses, abandonando a nuestro Padre Celestial, al esposo que es Yahweh, el esposo de Israel. Por eso, esto es importante para estos tiempos, porque debemos de saber ¿qué dice Yahweh? El plan está en efecto ahora mismo. Se está desarrollando entre dos grandes potencias, porque son potencias. Una que promueve la muerte, otro que promueve la vida eterna a través de Yahshua HaMashiach. ¿Qué dice Yahweh? Después de que habla a sus hijos y después de que les dice que hay un plan de salvación, que están allí, todo eso que está sucediendo está allí para mostrarnos al pueblo que decidimos seguir a Yahweh, que decidimos amar a nuestro prójimo a pesar de la circunstancia. Y nos volvemos a Él. ¿Qué dice Yahweh? Dice Yahweh. Ahora vamos a Yirmiyahu, capítulo 3, versículo 12. Sal a gritar estas palabras al norte porque ese es el reino del norte, que es Israel, que estaba disperso entre las naciones. El reino del sur, recordemos que son los judíos, que ya están en Canaán. Allá están ya ellos, la multitud de ellos, aquí en Nueva York, como en todo este continente, muchos judíos que son parte del reino del sur, que son los judíos. Pero cuando dice aquí al norte, es la otra casa que fue llevada cautiva desde Asiria y a todas las naciones. Y desde donde Yahweh nos está llamando, desde donde Yahweh nos está hablando por medio de su Roja Kodesh y de su palabra y a través del Mashiach Yahshua. Dice aquí, Yahweh continuó en comparación con esta Israel perfida. Sal a gritar estas palabras al norte. Vuelve Israel, infiel, dice Yahweh. No me enojaré con ustedes porque soy bueno, ni les guardaré rencor. Únicamente reconoce que eres culpable, que has traicionado a Yahweh tu Elohim, has vendido tu amor a los extranjeros y no has escuchado mi voz. Vuelvan, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su dueño.
Soy su esposo. Elegiré de ustedes a uno de una ciudad y dos de cada familia y los introduciré a Sion. Les pondré pastores según mi corazón que los alimenten con inteligencia y prudencia. Y cuando ustedes sean muchos y prosperen en el país, ya no se habrá más del arca de la alianza de Yahweh, ni pensarán más en ella, ni la recordarán, ni la echarán de menos, ni la harán de nuevo. Entonces llamarán a Jerusalén el trono de Yahweh, y a su alrededor se juntarán todas las naciones en nombre de Yahweh, sin seguir más la dureza de sus malos corazones. Por ese mismo tiempo, los hijos de Judá, acompañados de Israel, las dos casas, los judíos y el reino del norte, vendrán juntos desde las tierras del norte a la tierra que di en herencia a sus padres. Esa es la herencia que Yahweh le dejó a Abraham, la tierra que vemos en el Medio Oriente, donde está el conflicto entre palestinos, entre filisteos, entre descendientes de Ismael y nuestro hermano Judá. Mientras que el resto de las tribus, los que estábamos dispersos entre las naciones, la casa del norte, hemos escuchado el llamado a través del Mashiach, que hace 2 milenios vino a hablarnos, vino a enseñarnos las verdades del Eterno. Pero ¿qué proclamaba Yahweh aquí a través de su siervo Jeremías? Arrepentimiento, vuélvanse, ustedes se alejaron, me han abandonado, sí, y ahora que vamos a volver, también viene nuevamente Ismael para probar al pueblo si realmente amamos a Yahweh. Y por eso como pueblo de Israel tenemos que estar firmes con los mandamientos del Padre, la circuncisión, el guardar las moedas, el día de reposo, ponerse los tzitzits, todo lo que nuestro Padre nos ha enseñado que tenemos que guardar como pueblo diferente en medio de las naciones. Mucha gente se burla al ver esto, pero me dicen, pero si tú eres mexicano, tienes la cara toda nopalita y dices que eres Israel. Le digo, no, es que hay un pacto en la promesa del Padre Eterno cuando la nación de Israel fue dispersa entre todas las naciones y afortunadamente llegó también hasta México esa descendencia, esa dispersión, y me alcanza. Y al llegar a Estados Unidos, vengo a confirmar la promesa de Yahweh. Entonces, no hay nada. Se burlan de esto, pero no importa. Somos un pueblo que testifica para la gloria de Yahweh. Y no importa lo que venga, estaremos firmes enseñando el plan diseñado desde el principio de la Escritura. En Bereshit, lo que Yahweh diseñó para todas las naciones. Nadie absolutamente quedará exento de conocer el rey que hizo este plan maravilloso. Entonces, vamos al Nuevo Testamento y mucha gente dice, no, es que ya es la gracia, y se repite muchas veces estas enseñanzas acerca de la gracia. Pero miren, por ejemplo, en Marcos capítulo 15, versículo 32, dice, vamos a cuando ya está siendo crucificado el Mashiach, dicen, los que pasaban lo insultaban moviendo la cabeza diciendo, tú que destruyes el templo y lo levantas en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de tu cruz. Asimismo los jefes de los Cohen y de los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre ellos, salvó a otros y asimismo no puede salvarse. Que ese ungido, ese rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Y también lo insultaban los que estaban crucificados con él. Mire, desde el Nuevo Testamento, todos aquellos que vieron la muerte del Mashiach ya estaban viendo cómo conocían el propósito del Mashiach, que vino exactamente a proclamar el perdón para salvación de toda la casa de Israel, de todas las naciones. Por eso dice en el plan de Yahweh, cuando comienza, dice que serán reyes, gobiernos, naciones. Lo dice con Isaac y lo dice con Ismael. De ti saldrán 12 príncipes, también serán pueblos numerosos, pero será hombre fiero, hombre que estará contra todos. Y ese plan tenía que concretarse exactamente en el final de los tiempos, cuando ya la población estuviera en el máximo en cada nación, estuviera en el máximo en cada rincón de la tierra.
porque de otra manera, ¿cómo se cumpliría el plan de Yahweh? Que dice, serían multitudes, serían gobiernos, serían naciones. Tendría que ser un tiempo específico, como lo es el día de hoy. Baruch Hashem, Yahweh, nuestro creador, porque su plan ha sido maravilloso y a través de las épocas y de los tiempos, de generación a generación, como dice su palabra, hemos comprobado lo que dice la Escritura. No hay un ápice de duda, no hay un encubrimiento de la verdad, porque nosotros como pueblo de Israel, los que hemos retornado, porque ni aún el judío no está hablando de esto, sabe que el hijo de Ismael es su enemigo y sabe que Yeshua es el Mesías, como ellos le llaman Yeshua, no es Yeshua, es Yahshua, porque viene la palabra aleluya, ahí está el nombre del Mashiach, el nombre del Padre, pero aunque ellos lo mencionan con ese nombre, aún no lo han aceptado, por eso están en conflicto todavía, como dice el escritor, que van a estar en una venda, mientras que nosotros estamos regresando la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que nos paganizamos, adorando a la reina del cielo, que en muchas maneras se le conoce, como me he dicho en otros mensajes, la reina del cielo es la guadalupana, la de Lourdes, la de Altagracia, tantos nombres que tiene la Virgen Miriam, la madre de Yahshua, que le han distorsionado el propósito también. Pero vamos a ver aquí en el Nuevo Testamento, que muchos dicen que ahí no está Israel, que es la iglesia. Esta es la parte más importante también, porque en el libro de Lucas, como les recomiendo, léalo, porque esta es la parte importante de este libro hermoso, donde aparece la voz de Israel de una manera específica. Pero quiero llevarlo exactamente a Lucas 13, al 1:13 al 17. Vamos a ver lo que dice aquí. Lucas 1, 13, 17. Vamos a leerlo. Zacarías, al verlo, el ángel se le apareció a Zacarías, que estaba ministrando en el templo en Jerusalén en esa época, en el nacimiento casi del Mashiach. Dice, el ángel le dijo entonces, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada, y tu esposa Isabel te dará un hijo al que llamarás Juan o Johanán. Grande será tu felicidad y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque tu hijo ha de ser grande ante Yahweh. No beberá vino ni licor y estará lleno del Ruach HaKodesh. Ya desde el seno de su madre, aquí lo que dice, hará que muchos hijos de Israel vuelvan a Yahweh su Elohim. Y lo verán caminar delante de Yahweh con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos, hará que los rebeldes vuelvan a la sabiduría de los buenos, con el fin de preparar a Yahweh un pueblo bien dispuesto. Este es Johanán, el primo de Yahshua, que nació 6 meses antes, pero que iba a venir a preparar el camino del Mashiach, que venía con el plan, el mensaje de los cielos, para ministrarlo a las naciones, al pueblo disperso que se encontraba entre las naciones, entre los territorios lejanos de la tierra de Israel, lo que es Canaán, lo que es Canaán, conocido como Israel hoy en día. Vamos a ir al versículo, al capítulo de Mateo, capítulo 10, versículo 6. Donde cuando ya el Mashiach viene aquí, también el Mashiach viene anunciando este propósito, no solo para Israel, para los musulmanes, para los filisteos, para todas las naciones, porque planes son para los hijos de Abraham. Recordemos que de todos los pueblos de Abraham nació todo lo que vemos en la tierra, conforme ha sido el plan de Yahweh. Aunque hubo un diluvio, después vino Noé, y Noé vino a repoblar toda la tierra nuevamente. Después viene Abraham con el plan del Padre Eterno para el propósito y la salvación en medio de esta calamidad. Veamos lo que dice versículo 6. Cuando Yahshua, después de hablar con sus discípulos, de enseñarles el reino, después de enseñarles a obedecer los mandamientos de Yahweh, después de que enseñarles que Él no había quitado la ley ni los profetas, sino que estarían vigentes, como Él dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá, como una evidencia de lo que el Padre ha hablado. Y cuando lo vemos aquí, ya les instruye a los discípulos y después los comisiona que vayan a ese propósito. Vamos a ver lo que dice primero aquí
Mateo capítulo 10. Yahshua pues llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo. El publicano Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Estos son los 12 que Yahshua envió con las instrucciones siguientes: no vayan a tierras extranjeras, ni entren en ciudades de los samaritanos, sino que primero vayan en busca de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esta escritura está manipulada porque es de la Biblia católica, pero recordemos que los samaritanos son parte del pueblo de la casa del norte. Y entonces dice aquí que no vayan primero por la casa de los gentiles, sino que vayan primero a buscar a las ovejas que pertenecen al pueblo de Israel. Y luego, vamos al capítulo 15, 24, ya que ellos vieron todos los milagros y todo lo que el Mashiach vino a hacer, vino a enseñarles qué tendrían que hacer en el final de los tiempos. También enviarlos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dijo, ya los enseñé, ya les instruí el reino de los cielos, lo que el Padre pide. Ya les instruí a ustedes como parte del pueblo que va a ser rescatado en este tiempo. Y aquí vemos, dice versículo, vamos al capítulo 15, versículo 24. Yahshua contestó, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Yahshua y le rogándole le dijo, Yahshua, socórreme. Yahshua le contestó, no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Es verdad, Señor, contestó la mujer, pero los perritos comen de las migajas y caen de la mesa de sus patrones. Entonces Yahshua le contestó, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento quedó sana su hija. Yahshua estaba hablando con una mujer que no era del pueblo de Israel. El pan es la palabra. Y dice que el pan era para los hijos de Israel, que ir a buscar a aquellos que estaban desterrados, dispersos. Pero hay una mujer que había escuchado también. Y aquí es donde le digo que él no hace excepción de personas. Esta mujer había escuchado los milagros que había hecho el Mashiach y dice, por favor, atiende mi causa. Dice, no, hija, no está bien que yo les dé el plan de Yahweh a los perrillos. Se les decía así a los que estaban fuera del pacto, que estaban, no era el propósito. Pero Yahshua estaba, no que estuviera rechazándola, porque sabía que la iba a salvar y que ya conocía el plan del Padre Eterno, sino dándole la instrucción que primero tenía que ir a obedecer a buscar al pueblo que estaba disperso. Y era tanta la insistencia de la mujer que dijo, ay, hija, qué tanta es ¿qué dice? Tu fe, que se cumpla tu deseo. Tenía fe la mujer, fíjese, siendo no del pueblo de Israel, pero había escuchado lo que estaba haciendo el Mashiach y dijo, ese plan yo lo he escuchado, yo sé que también puedo alcanzar parte de ese plan. Y él dijo, cuán grande es tu fe, que se haga conforme a tu propósito. Y ahí la está salvando. Entonces, vamos otra vez a Lucas, capítulo 21, porque todo esto es bien interesante en el Nuevo Testamento que dicen los hermanos cristianos que no, que la gracia, que Israel no, pero miren ustedes qué hermoso es esto, porque cuando uno lee todo esto, vamos viendo cómo realmente se forma lo que nuestro Padre Celestial ha hecho posible para que todos conozcamos su plan perfecto. No hay absolutamente nada que esté fuera del alcance de la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el plan es perfecto. Este plan es maravilloso. Este plan tiene un propósito que solamente el Padre Eterno en su bendita potestad nos enseña día con día qué es lo que viene, qué es lo que acontecerá en el postrer de los tiempos. Y esto es muy importante porque ahí es donde nosotros nos damos cuenta de la bendición que nuestro Padre Celestial ha derramado para que nosotros estemos cada día delante de su presencia con las cosas maravillosas que
nos ha sellado como hijos y pueblo de Israel. Aquí vamos a ver cuando también Yahshua, hablando con los discípulos, les da un mensaje específico, donde dice que los discípulos se van a sentar en su mesa. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. No va a ser el plan de diferente manera, sino que nuestro Padre, a través del Mashiach, que es el que enseñó a los discípulos, cada uno de ellos, eran 12 por cada tribu, uno por cada tribu, y dice que los hace sentar en su mesa para que ellos aprendan las cosas del reino y de esta manera puedan juzgar a las 12 tribus de la casa de Israel. Entonces, esto es muy importante, muy importante, porque todo esto nos ha enseñado que el plan de nuestro Padre Celestial está en proceso en este momento y que no debemos detener. Aquí está. Dice, dice Yahshua a sus discípulos, ustedes han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Por eso les doy autoridad como el Padre me la dio a mí, haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán en mi mesa, en mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Lucas capítulo 22, versículo 29. Podemos ver el plan de Yahweh desarrollándose en su totalidad en este momento. Importante, cómo Él, en su misericordia, ha permitido que los hijos de Ismael y los hijos de Judá y los hijos de Israel estén en este tiempo para cumplir su propósito. Es importante notar que Él envió también un Mesías, Yahshua HaMashiach, el rey de Israel, que atestiguaba en el madero cuando lo crucificaron rechazando la verdad. El Yahshua, el Nazareno, rey de Israel. Ahí estaba la prueba, como lo puso el pontífice romano cuando lo crucificaron. Y el plan de Yahweh, a través de hace 2000 años que envió al Mashiach para morir por la transgresión de la desobediencia, del respeto que se le da a Yahweh, al no obedecerlo, al ignorarlo como creador, al ignorarlo como Elohim viviente, Elohim viviente, lo ignoran, lo rechazaron. Y por eso Él creó un plan a través de Yahshua para perdonar a todos aquellos que quieran venir a Él. Y así lo dice la Escritura. Vengan, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Solamente que pide Yahweh que se arrepientan. ¿Qué es lo que dice Yahshua también? Que Él ha abierto la puerta para que las ovejas puedan entrar y vengan a su creador. Dice Yahweh, vuelvan hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy su dueño. Elegiré uno de ustedes de una ciudad y dos de una familia y los introduciré a Sion. Les pondré pastores según mi corazón que los alimenten con inteligencia y prudencia, y cuando ustedes sean muchos y prosperen en el país, ya no se hablará más del arca de la alianza. Yahweh no pensarán más en ella, ni la recordarán más, ni la echarán de menos, ni la harán de nuevo. Entonces, Yahweh ha abierto el plan de salvación para nosotros a través del Mashiach. El plan está escrito desde el principio. Por eso vamos a ver a los musulmanes en crecimiento, en expansión, llegando por todas las puertas de las ciudades, de las naciones, con el propósito de acabar, entre comillas, a los infieles que no busquen a su Dios, que no se sometan a ellos, que no sean como ellos. Esa es la imposición, como dice la palabra, que será un hombre fuerte que estará contra todos y todos contra él. Y es lo que estamos viendo en el Medio Oriente. Es lo que se está moviendo en este momento entre todas las naciones. Vamos a ver a Colombia, México, Venezuela, naciones de África apoyando al gobierno que no existe, al gobierno de Palestina. Una farsa para que se abran las puertas y puedan entrar todos los musulmanes para que se concrete el plan de Yahweh. El antimashiach viene de Ismael, de Esaú, de donde son los musulmanes descendientes también de Abraham, pero a la par de Israel, para que el plan de Yahweh se cumpla conforme fue diseñado, que el que confía, el que cree en Yahweh, se afirme
recapacite y dé a conocer la verdad antes de que suceda, para cuando venga esas circunstancias estemos resguardados en la mano poderosa de Yahweh, y entonces seremos un pueblo para la gloria de su nombre. Baruch Hashem, Yahweh. Bendito sea el que vive y reina con poder en lo alto. Qué plan maravilloso, diseñado conforme el Padre le plació. No como la religión lo ha diseñado, no como la religión lo ha distorsionado. El plan de Yahweh lleva su firma, lleva su sangre y lleva su propósito para el tiempo del fin. ¿Estamos listos? Vengamos a la presencia del Padre. Hemos pecado, pero Él ha abierto un propósito a través de Yahshua HaMashiach, que nos arrepintamos de corazón. Si fuimos a la idolatría, a la hechicería, nos alejamos al homosexualismo, al lesbianismo, a cualquier obra del diablo, Él está abriendo el camino a través de Yahshua para pedir perdón, pues su sangre derramada limpia de todo pecado, aquel que se arrepiente, aquel que confiesa su pecado y se vuelve a Yahweh. Y entonces hay misericordia y hay un nuevo nombre y una nueva vida, la vida eterna en Yahshua HaMashiach. Padre, esta es tu palabra que ha sido ministrada una vez más. Padre, por la emoción quizás distorsioné un poco el propósito, pero te pido que los que son herederos de la salvación puedan encontrar el llamado que tú les estás haciendo a través de este tiempo, a través de estas circunstancias y de estas cosas que suceden en medio de las naciones. Padre, sé tú edificando a tu pueblo, porque si no eres tú, en vano son los que trabajamos en ella. Sé tú edificando a los herederos de la salvación, que tu reino se revele a través de tu Ruach HaKodesh sobre cada uno. Aquellos que se han arrepentido, Padre, pon tu mano sanadora, tu mano misericordiosa, sana, restaura, edifica, para la gloria de tu bendito y poderoso nombre. En el nombre también de Yahshua HaMashiach, nuestro Rey. Y todos sabrán que en Israel tenemos Rey. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Pues esto ha sido el mensaje de hoy. Gracias por su apoyo. Gracias por seguir acompañándonos, apoyándonos. Dele like, comparta, que todos conozcan la escritura. Sea parte del ministerio, llevando el mensaje a través del compartir, que más gente conozca la palabra. Que la Casa de Israel y Abel Hernández, les damos las gracias en el nombre de Yahshua HaMashiach y les esperamos en una nueva edición. Bendito sea el Rey. Saludos. Shabbat Shalom.